Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Aspe Villalobos. Soy de primer semestre sección C de la Facultad de Derecho y por parte de la materia de Historia del Derecho les voy a platicar un poco sobre lo que fue la cultura romana en el derecho. Para dar una pequeña introducción me gustaría comentar que los romanos fueron los pioneros del derecho natural y del derecho romano, también así como el Coliseo romano, que más adelante veremos su verdadero nombre. Y el derecho romano se dividía en clases sociales y organizaciones políticas, judiciales, sociales, etc. Bueno, empezaré explicando un poco de las clases sociales que en ese momento Roma tenía. Y en primer lugar teníamos los patricios, que ellos eran los únicos ciudadanos que podían votar y que podían ser elegidos para cargos políticos, sociales, religiosos. En segundo lugar tenemos los que son los clientes. Ellos eran extranjeros que llegaban a Roma y recibían protección por parte de los patricios a cambio de trabajo. Es decir, que ellos estaban bajo la protección de un patricio y ellos les brindaban trabajos como en las tierras, en su casa, etcétera, y ellos también tenían que asistir a las guerras. En cambio, los patricios les brindaban ayuda económica, protección judicial. En tercer puesto tenemos los plebeyos, que ellos eran parte del pueblo, como se le llamaba ya, plebe. Ellos eran los extranjeros y los podríamos llamarlo de un modo ex clientes, ex protegidos de los patricios. Ellos no gozaban de poder votar o de poder elegirse para un puesto político o religioso. Ellos eran hombres libres, ya que no estaban bajo ningún régimen de esclavitud. Por último lugar tenemos los esclavos, que ellos eran los que todos conocemos, eran hombres privados de su libertad. Y ellos hacían las tareas más pesadas de los patricios y de ambos partes de la ciudadanía, tanto los que sí formaban parte como los patricios y los clientes, tanto como los que no, que eran los plebeyos y los esclavos. Continúo explicando los tipos de leyes. Primero tenemos el fas, que era la voluntad divina, las leyes de Dios, las leyes divinas. Esto tenía que ver con los sacerdotes. Ellos eran quienes las imponían al Estado o a Roma y se contraponían a lo que dijera las normas jurídicas. Ellos sentían que estaban actuando correctamente o incorrectamente, dependiendo de su propio criterio, independientemente de si las normas jurídicas, que en el siguiente voy a explicar, estaban a favor o en contra de las normas que ellos imponían, las normas divinas. Continúo con el jus. Estas leyes eran las leyes humanas, venían desde la participación, eran leyes equitativas y justas para ellos, para su criterio, pero su organización política se conformaba por un senado de familias patricias y ellos mismos se elegían. Entonces era algo relativamente justo y equitativo para lo de las familias patricias, y estos se basaban en las leyes jurídicas que regulaban a la sociedad en conjunto, sin incluir el fas, que regulaban solamente la voluntad divina sin importar el jus. Por otro lado también tenemos el jus civil, que eran los derechos humanos, que también se encargaban de regular en un ámbito del derecho público y del derecho privado. Se encargaba de regular las relaciones entre toda la sociedad, y eran los derechos humanos de los romanos. Y como otros significados importantes también tenemos lo que es la inuria. Aquí les voy a dejar cómo se escribe por si no lo logran percibir bien. Era lo contrario a lo jus, ya que era conocido hoy en día lo podemos percibir como un delito. Era todo lo que era ilícito y lo que iba en contra de las normas y en contra del jus. También tenemos el significado del nefas, que esto era lo contrario a la voluntad divina, era todo lo que se imponía a ella y todo lo que iba en contra de la voluntad divina cuando no creías en esa religión. Se le conocía también como enemigo de la fe. Como en la cultura colonial, también aquí tenemos los enemigos de la fe, ya que si no creías en lo que ellos compartían, pues eras como socialmente rechazado. Como siguientes conceptos, primero quiero definir qué es una persona física. La persona física es el ser humano.
Esto es la persona como tal, y una persona moral son organismos como instituciones, organizaciones, empresas, etc. Una persona que se le llamaba el ingenuo, esta se refería a aquella persona que nació siendo libre de la esclavitud. El libertino era toda aquella persona que había logrado salirse de la esclavitud. Hay que saber diferenciar entre el libertino y el ingenuo, ya que el ingenuo nunca cayó en la esclavitud y el libertino sí cayó en la esclavitud, sin embargo pudo salir de ahí. También otro concepto básico para los romanos era la familia. Si tú tenías una familia, hermanos, hijos, esposo, podías tener el concepto de ser una buena persona, entre comillas, porque para ellos la familia era la base de todo. Y también como segundo significado tenemos que domus significaba hogar o casa. Entonces toda aquella buena persona de domus era digna como de respeto por la sociedad. Y como cuarto lugar son aquellas cosas que son tangibles, es decir, que es materia. En conclusión, la cultura romana dejó un legado duradero en el campo del derecho que ha influido en sistemas legales a lo largo de la historia. Se enfoca en la codificación, el desarrollo de los conceptos fundamentales como la propiedad, los contratos y los derechos de las personas, que fue base para los sistemas jurídicos modernos. También el derecho romano transformó el derecho en una disciplina más estructurada y lógica, cuyas influencias son palpables en la legislación contemporánea y en la manera en que entendemos y aplicamos la justicia. Su legado es un testimonio del impacto que puede tener una civilización en el desarrollo de conceptos legales fundamentales.